A partir de 1820, cuando el sistema colonial se desvanece y aparecen las nuevas repúblicas, quiero recordarles que durante 2 siglos enteros España tuvo en América solamente 2 grandes espacios coloniales: la Nueva Castilla, es decir, México en el norte, la Nueva España, es decir, México en el norte, y la Nueva Castilla en el sur, es decir, el Perú. A comienzos del siglo XVIII, luego de 3 intentos frustrados, el virreinato peruano se cinde para dar nacimiento, como ustedes saben, a un nuevo espacio colonial. Fue la Nueva Granada, integrada más o menos por los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y solo en las postrimerías de ese siglo, en 1776, una nueva ruptura, también dentro del espacio peruano, produjo como resultado la emergencia de otro espacio colonial. Me refiero al Virreinato del Río de la Plata. 4. No contamos, por cierto, Brasil, porque el Brasil, como saben muy bien, pertenecía a la metrópoli portuguesa. Pero desde 1820, en menos de una década, estos 4 grandes macroespacios dieron lugar a las 20 y tantas repúblicas latinoamericanas. Es decir, se produjo lo que también se llama un proceso de balcanización. Esta balcanización tuvo efectos muy serios desde el punto de vista del conocimiento. Por cierto, tuvo consecuencias negativas esta fragmentación, sobre las cuales el propio Bolívar y también José Martí habían efectivamente alertado. Es decir, desunidos no podremos hacer nada, y que por lo mismo era necesario corregir esta fragmentación. Pero en términos del conocimiento, lo producido y particularmente en historia, es que desde 1820 hasta nuestros días, la historia que se enseña en cada uno de los departamentos de historia de todas las universidades de la América Latina, sin excepción alguna, es una historia absolutamente parroquial. Es una historia de Colombia y nada más que de Colombia. Y salvo esporádicamente aparece por ahí la historia de algún país vecino. La historia de Europa ni se la alude, para no hablar sobre la historia de otros continentes. Ahora, que esta es una situación totalmente desafortunada, porque no se necesita ser un experto en historia comparada para no reconocer, por una parte, que uno aprende de sí mismo en el espejo del otro. Y no solamente aprende sobre el otro, sino, repito, que uno aprende sobre sí mismo comparando estas experiencias. Y es esto básicamente lo que quiero hacer ahora. Es decir, no voy a hablar de la historia de Colombia, que con toda seguridad muchos de ustedes lo conocen mejor que yo, sino señalar algunos puntos que me parecen problemáticos en el proceso de constitución de Colombia en el marco de la independencia, para contrastar estos puntos problemáticos con algunas de las experiencias ocurridas en el entorno. Digo algunas porque por el tiempo que dispongo no será efectivamente posible pasar una revisión exhaustiva de esas otras 20 y tantas historias. Pero además
no solamente estamos en presencia de una historia absolutamente autocentrada, autocontenida, parroquial, sino que al mismo tiempo ignoramos que lo ocurrido en Colombia en torno a su independencia, y sobre la cual hay, por cierto, un gran debate, es decir, cuál es la fecha real de la independencia. 1810, cuando se instala la primera junta de gobierno, 1819, es decir, Boyacá, o 1830, cuando la Gran Colombia se cinde y Colombia, al igual que Ecuador y Venezuela, empezaron por vez primera una vida auténticamente independiente. Pero decía que la otra limitación de este tipo de historia es que trata de pensar la coyuntura de la independencia como si fuera una coyuntura cerrada en sí misma. Y en realidad lo ocurrido no solamente en Colombia, sino en las otras regiones, en los otros países de la América Latina, en esa coyuntura, fue apenas un momento de una transformación realmente revolucionaria que agitó espacios muy lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Quiero aludir, por ejemplo, a la independencia de los Estados Unidos, quiero aludir a la Revolución Francesa, quiero aludir sobre todo a lo ocurrido en Haití en 1804, de tal manera que no se puede efectivamente entender este proceso de la independencia de Colombia, sino en el marco de una concatenación temporal con acontecimientos, transformaciones ocurridas, repito, secuencialmente. Porque además, como sabe muy bien, 1820 en modo alguno culminó la separación de América. Fue necesario seguir combatiendo hasta 1824 por lo menos. Pero también esta historia de la coyuntura de la independencia tiene otra limitación obvia. Por una parte, la historia del periodo colonial y por consiguiente la historia del desenlace de la crisis de este sistema colonial es analizado con absoluta prescindencia de lo que ocurre en España. Y viceversa, la historia de España en la época moderna se suele tratar con completa prescindencia de lo ocurrido en Hispanoamérica. Felizmente, algunos esfuerzos muy recientes, pero son todavía efectivamente esfuerzos esporádicos, están tratando de corregir esta situación, colocándose, para hablar metafóricamente, como si estuvieran en el medio del Atlántico para pensar simultáneamente, por una parte España y por otra parte Hispanoamérica. Porque en caso contrario, por separado, no se entiende ni uno ni otro proceso. Permítame entonces muy rápidamente señalar los hitos importantes del proceso o de los varios procesos que constituyen la singularidad de Colombia en el marco de la independencia. El punto de partida, por cierto, es 1781, es decir, lo ocurrido en el Socorro, conocido en la historiografía bajo el nombre de la Revolución de los Comuneros, y sobre el cual existen muchos libros, muchas tesis, muchos trabajos. Incluso
un autor importante, el profesor Mario Aguilera, será uno de los expositores en esta cátedra. Ahí la pregunta que todavía no encuentra una respuesta convincente tiene justamente que ver con el tema de esta charla. ¿Quisieron los del Socorro separarse de España? Fue efectivamente un movimiento que anticipara lo ocurrido en Bogotá, en 1819 en Boyacá. Es la tesis que, sobre todo la historiografía de la Academia de Historia, efectivamente lo subraya con mucha fuerza. Más tarde, un historiador norteamericano muy importante, su nombre es John Phelan, escribió un libro muy sugerente, muy influyente, titulado Los comuneros y el rey, donde el profesor Phelan dice, en efecto, que ese movimiento tiene que ser entendido en sus propios términos y que cualquier intento de vincularlo con aquello que ocurrió después en Colombia es simplemente confundir el proceso. Más o menos estos son los dos parámetros en los cuales transcurre la discusión. El segundo momento es 1810. Ahora, 1810, la constitución de la Junta de Gobierno, por una parte, constituye efectivamente la expresión de una reivindicación genuina de los criollos frente a los abusos y a la exclusión impuesta por España. Pero eso por sí solo no es suficiente para explicar ese proceso, porque en efecto lo ocurrido en 1810 en Bogotá no fue en modo alguno un acontecimiento singular. Un año antes, en Charcas, también los de Charcas, es decir, los bolivianos de ahora, habían hecho lo mismo, es decir, habían constituido su junta. Un año más tarde, en La Paz, se repitió el experimento. E incluso, mucho más cerca, en Quito, también se constituyeron juntas de gobierno. Y de hecho, como dice un libro reciente del historiador español Manuel Chust, las revoluciones junteras entre 1808 y 1810, prácticamente en cada una de las colonias que tenía España se constituyeron juntas. La única excepción notable fue justamente el Perú. En el Perú no hubo juntas, por la sencilla razón que estuvo ahí como virrey un extraordinario personaje, el virrey Fernando de Abascal, que no solamente se desplegó una política tendiente a evitar la erosión de su poder, sino que incluso se las ingenió para financiar, armar, enviar, derrotar con las fuerzas bajo su control a todo intento de secesión que se estaba gestando en el entorno. En realidad el Perú contó con dos grandes arquitectos del sistema colonial, Francisco de Toledo, que entre 1540 y 1570 creó este orden colonial, y repito, Fernando de Abascal, que fue hasta el final uno de sus mejores garantes. Entonces, ¿cómo explicar lo de las juntas? Aquí la respuesta es claramente España. Lo ocurrido en España entre 1808 y 1824 fue un proceso tan extraordinario que tuvo un impacto muy fuerte en sus colonias. Digo de manera muy precisa un impacto muy fuerte,
porque hay una nueva historiografía española y no es efectivamente una casualidad que quienes fomenten la celebración del Bicentenario en gran parte sean efectivamente españoles. Esta nueva historiografía dice que España creó el orden colonial, lo cual es absolutamente obvio, ¿no es cierto? Pero lo que dicen también es que la destrucción del orden colonial en América se debe a los acontecimientos que rápidamente voy a referir. Es decir, si uno asume esta última postura, por cierto, Santander, Bolívar, San Martín, Nariño, los comuneros y muchos otros prácticamente desaparecen del escenario. ¿Qué ocurrió en España entre 1808 y 1824? Seguramente recuerdan que en 1808 el rey Fernando VII fue preso por Bonaparte en Bayona. Este acontecimiento, es decir, el apresamiento del rey, creó un vacío de poder. Creó un vacío de poder que en el marco de la doctrina política de raíz profundamente neotomista, significaba que en una situación tan extraordinaria como esa, la soberanía era una soberanía que en ausencia del rey, el pueblo lo recupera. Y fue efectivamente en consonancia con esta doctrina que no solamente que el pueblo español se levantó en contra de la invasión francesa, sino acontecimientos efectivamente registrados para la posteridad, por ejemplo en los grandes cuadros de Francisco de Goya, sino que también, o sobre todo inicialmente, constituyeron una junta central para gobernar la península y por consiguiente las colonias, en tanto el rey estuviera cautivo. En el marco de un conflicto permanente, esta junta central fue derrotada, tuvo que refugiarse en Sevilla, la junta central se disuelve, aparece un consejo de regencia cuya autoridad no era la misma que la junta central. Hasta 1812, cuando en el marco del mismo proceso la clase política decide constituirse como una asamblea constituyente, convocan las Cortes de Cádiz, Cortes que en 1812 produjeron un documento realmente extraordinario, que fue la Constitución Liberal de 1812, cuyos textos, por otra parte, estuvieron presentes en muchas de las constituciones que la América Latina escribió después. Quiero recordarles que desde el nacimiento como repúblicas hasta 1991, América Latina escribió 200 constituciones, lo que da un promedio de una constitución por año, frente a la experiencia de los Estados Unidos, que tiene una sola constitución, con varias enmiendas, pero una sola, ¿verdad? Bueno, esa Constitución Liberal de 1812 fue efectivamente en el marco de la historia política de Europa un documento absolutamente insólito, porque entre varias de sus prescripciones declaraba de manera formal que desaparecía para siempre la distinción y la oposición entre peninsulares por una parte y americanos por otra. Por consiguiente, una igualdad absoluta entre unos y otros. Además, la Constitución llamó a elecciones que se celebraron en muchos de los lugares de Hispanoamérica, y una cierta tradición historiográfica señala que fue justamente en este marco de euforia electoral
que hubo un proceso de socialización política por la cual los antiguos vasallos americanos poco a poco empezaron a convertirse en genuinos ciudadanos. Yo no comparto esta tesis, pero lo señalo que efectivamente hay propuestas en ese sentido. Lamentablemente, esta primavera democrática concluyó 2 años más tarde, porque en 1814, con ayuda de los ingleses, Fernando VII volvió al control del trono español. Y por cierto, desde 1814 en adelante, quiso reconstruir lo poco que le quedaba de sus antiguos dominios coloniales. Pero eso fue un esfuerzo estéril por 2 razones fundamentales. Por una parte, porque después de 6 años de control de la península por parte de las tropas de nadie menos que Napoleón Bonaparte, después del reino del hermano de Napoleón, José, sobre la península, las finanzas españolas estaban muy exhaustas, de tal manera que no contaban con los recursos financieros como para efectivamente empezar una empresa militar de reconquista en serio. Con todo, envió al gran pacificador, que resultó, en el caso de Colombia y de Venezuela, haciendo exactamente lo contrario. Me refiero a Morillo. Pero las tropas de Morillo, que eran tropas muy, muy peculiares, Morillo había efectivamente combatido y había estado presente en los principales escenarios de la guerra europea. Estuvo, por ejemplo, en Trafalgar. Pero no solamente él, sino los altos oficiales estaban profundamente imbuidos de la doctrina liberal. Por lo mismo, estaban en contra de todo lo que Fernando VII y el absolutismo representaban. Y la paradoja era justamente tratar de combatir en América contra gentes que por otra parte compartían esos mismos ideales en nombre de un rey y de una metrópoli sobre la cual sentían profundas reticencias, incluso abierto desprecio. De manera que pueden imaginar lo que esto fue, sin las deserciones, las muertes, el desgano, lo que realmente constituye efectivamente uno de los elementos para explicar el proceso en Colombia. Esas tensiones internas continuaron hasta 1820. En 1820, Morillo, por cierto, reclamaba el envío de fuerzas expedicionarias más y más numerosas, y esta vez el encargo fue al coronel Riego para que se embarcara desde Cádiz con destino a Buenos Aires, a fin de fortalecer esta empresa de reconquista. Pero el coronel Riego, en lugar de obedecer al rey, por consiguiente de embarcarse con destino a América, dirigió sus tropas a Madrid y dio lo que en la práctica fue efectivamente un auténtico golpe de Estado, obligando al rey Fernando VII a volver a promulgar la Constitución Liberal de 1812, que él había abrogado en 1814 con ocasión de su retorno al trono. Estas fueron las expresiones de esta coyuntura política extremadamente móvil, que tuvieron, por cierto, una enorme repercusión sobre los destinos políticos de América.
porque tanto peninsulares como criollos no solamente tenían que atender a la correlación de fuerzas internas, sino que, por cierto, esperaban, unos con optimismos, otros con una profunda ansiedad, el desenlace de estos conflictos en la propia península. De tal modo que, como estaba diciendo, la constitución de la Junta de Gobierno de Bogotá en 1810 y las otras juntas de gobierno en las Américas fueron exactamente eso, una auténtica réplica de lo que estaba ocurriendo en la península. Es decir, los criollos también, aliados con algunos peninsulares, trataron efectivamente de preservar el gobierno de Fernando VII en tanto el rey se encontrase cautivo. Ahora, no es practicar una demasiada suspicacia para reconocer que estas declaraciones de lealtad, como dice por ahí una historiografía clásica, bajo la máscara de Fernando VII, en realidad poco a poco comenzaban a expresar otro tipo de intereses y muchas veces intereses de los criollos que muy poco tenían que ver con la defensa del sistema imperial. La Junta de Gobierno inició un periodo de inestabilidad que la historiografía colombiana desde hace mucho tiempo denomina la patria boba. En realidad el calificativo de boba me parece completamente inadecuado, porque las discusiones, no solamente entre los de la Unión y el gobierno central, para comenzar no tenían nada de bobo, y en segundo lugar porque el eco de esas discusiones todavía la tenemos o se tiene en Colombia en el siglo XXI. El enfrentamiento entre realistas y patriotas fue, por cierto, significativo en términos demográficos, en términos de destrucción de activos. Pero con toda seguridad, el enfrentamiento civil entre diversas regiones, diversos pueblos, ya sea porque buscasen la centralización del poder político o porque buscasen exactamente lo opuesto, fue, por cierto, mucho más contundente en términos de destrucción. De tal manera que este nuevo episodio, hasta cierto punto, se desvanece con motivo de la presencia de Morillo y sus tropas en Venezuela. Y de ahí en adelante, la presencia de Bolívar, las dos veces que Bolívar estuviera aquí, efectivamente cambiaron por completo las características del proceso de la independencia en Colombia para enlazarla a una experiencia mucho más grande, mucho más continental. Bueno, en esta muy breve reconstrucción, antes de presentar otros paralelos, hay una pregunta que es una pregunta importante. Una pregunta importante que alude a una situación, por cierto, conocida. No hay ninguna revelación, pero cuyo análisis igualmente sigue siendo motivo de controversia. En estas guerras se enfrentaron solamente peninsulares por una parte y patriotas por otro. Se enfrentaron solamente ejércitos formales o también hubieron ejércitos informales, por ejemplo, las guerrillas. En segundo lugar, la Nueva Granada no fue como
Mesoamérica y los Andes centrales, en el sentido que la población indígena, la población nativa, representaba apenas el 5% del total de su población a fines del siglo XVIII. Por esa razón, además, el tributo que la población nativa pagaba para el sostenimiento del gasto colonial no fue reimplantado por Santander después. En cambio, en México, en Guatemala, en Perú y en Bolivia, por cierto, la población nativa era abrumadoramente mayoritaria, aproximadamente el 50%. Las razones de la muy pronta desaparición de la población nativa en el contexto de la Nueva Granada son diversas, aunque falta todavía ponderar efectivamente la responsabilidad de cada factor. El hecho es que ya antes del colapso del sistema colonial, los resguardos, las parroquias, los pueblos de indios eran fundamentalmente pueblos mestizos. De tal modo que fue esta relativa escasez de mano de obra la que impulsó, como saben, que tanto las autoridades coloniales como los empresarios buscaran efectivamente en el África la población que sustituyera a la población nativa y permitiera justamente que las haciendas, los centros mineros sobre todo, comenzaron a operar. De tal modo que las poblaciones subalternas, como diríamos ahora, estuvieron constituidas sobre todo por esta población mestiza, de todos los colores, como dice la terminología habitual, más, por cierto, una población afrodescendiente en su doble condición o de esclava o de libre. Y luego, pero en una posición marginal, la posición marginal en términos demográficos, la población nativa. El caso más extraordinario, a propósito del comportamiento político de estos sectores, ocurrió en Pasto, bajo el liderazgo de un extraordinario personaje que se llamó don Agustín Agualongo. Él y los pastusos resistieron además con éxito todo intento de Nariño, primero, de Bolívar más tarde, de convencerlos para adherirse a la causa de los patriotas. Pero esto no fue solamente una peculiaridad de la población nativa, porque segmentos importantes de la población afrodescendiente, particularmente los samarios y sobre todo la población del Patía, hizo exactamente lo mismo. De tal modo que la pregunta aquí es la siguiente. Es decir, ¿cómo se explica esta situación bastante anómala, verdad? Es decir, sectores que en principio debieran haber recibido con entusiasmo y con alborozo la promesa de la libertad que los libertadores traían en vilo, paradójicamente fueran los más enérgicos en rechazar esa promesa. Esto, por cierto, no fue en modo alguno una peculiaridad colombiana. En México, en un último libro publicado por el profesor Eric Mandián de la Universidad de California, San Diego, titulado La otra rebelión, dicen los que saben que será por mucho tiempo seguramente el libro casi definitivo sobre la independencia en México. Ahí también, en el análisis del profesor Mandián, la población nativa de México se mostró profundamente renuente a respaldar un proyecto de libertad en serio. También en el Perú, en un centro poblado que ahora no existe porque yacen escombros y quicha, como consecuencia del desmantelamiento en el fuego cruzado de Sendero Luminoso por una parte y el ejército,
Iquicha, un pueblo que está situado apenas a algunos kilómetros de la Pampa de la Quinua, donde en 1824 supuestamente se selló la independencia no solamente del Perú, sino de Hispanoamérica. 3 años más tarde, en 1827, los iquichanos se levantaron en nombre de Fernando VII, con armas en la mano, para no solamente pedir el retorno del rey, sino al mismo tiempo para rechazar lo que ellos llamaban, seguramente con razón, la patria traidora. El porqué es, o pareciera ser, relativamente claro. Al final de cuentas, efectivamente, no eran sino gestos premonitorios, porque no cabe la más mínima duda que la situación y la condición social de la población nativa en el siglo XIX fue, por cierto, mucho peor que su condición durante los 3 siglos de la época colonial. Es decir, lo que los liberales hicieron con la población indígena a mediados del siglo XIX no tiene efectivamente ningún equivalente con lo ocurrido con esa población durante los 3 largos siglos de la época colonial. En el caso de la población afrodescendiente, la población esclava, por cierto, también hay muchos componentes que explican esta lealtad hacia el rey. Y es una situación que lo veremos ahora más claro cuando analicemos la experiencia de Venezuela. La geografía política de la independencia en Hispanoamérica es efectivamente muy peculiar. Es decir, hay un arco. En un extremo uno tiene las experiencias clásicas de México y el Perú, en el sentido que hasta el final fueron efectivamente áreas, regiones cuyo grupo dominante mostró una lealtad sin fallas hacia el rey y la metrópoli. Uno puede añadir efectivamente la experiencia de Cuba, que al igual que las Filipinas y Puerto Rico, hasta 1898 siguieron siendo efectivamente los baluartes de ese orden colonial de una España que hacia fines del siglo XIX era, por cierto, como metrópoli un anacronismo completo. Y en el otro extremo, Caracas y Buenos Aires, que desde el comienzo efectivamente mostraron una decisión por la ruptura de este orden, prácticamente sin vacilación alguna. Y en el medio, ustedes pueden colocar las otras experiencias. Empecemos entonces por el caso del Perú, muy rápidamente. No hubo nada similar a lo ocurrido en el Perú y en lo que ahora es Bolivia en 1780, cuando una doble rebelión liderada por 2 caciques indígenas, Túpac Amaru por una parte y Túpac Katari por otra, virtualmente estremecieron desde sus cimientos el orden colonial. No solamente por la amplitud del radio de la rebelión, sino por los miles de combatientes que respaldaron a esos líderes. Al igual que en el caso de los comuneros, la discusión de la historiografía peruana era Túpac Amaru quería o no quería la independencia. Y esa pregunta no tiene hasta la fecha una respuesta inequívoca. Mi sugerencia es que habría que tomar en serio lo que el rebelde decía. Si no era una coartada, él decía, viva el rey, abajo el mal gobierno. Exactamente lo mismo que decían los comuneros del Socorro en 1781.
Esa rebelión fue sangrientamente destrozada, pero la supresión no fue solamente una supresión material, sino una supresión simbólica, sobre todo. En efecto, se prohibió que la población indígena leyera, por ejemplo, los comentarios reales de los incas, escrita por Garcilaso de la Vega, como un acto de nostalgia al país, a la tradición andina de sus ancestros. Se prohibió igualmente que la población indígena asistiera a obras de teatro como el Ollantay, que eran igualmente espectáculos destinados a fortalecer esa memoria colectiva y sobre todo a fortalecer ese orgullo de una tradición. Las jefaturas étnicas fueron prohibidas en adelante de llevar o de ostentar sus signos de autoridad. Incluso se dice que se trató efectivamente de evitar que el quechua fuera hablado. El quechua me refiero a la lengua nativa por los indios. La contundencia de esta supresión fue tan brutal que efectivamente hasta las postrimerías del siglo XIX, durante casi un largo siglo, no hay efectivamente ninguna evidencia de una rebelión importante por parte de los indios. Esto no quiere decir que después de 1780 hasta la batalla de Ayacucho no figuraran indios en los combates. La diferencia frente a 1780 fue, por una parte, que estuvieron en ambos lados, combatiendo tanto por el rey como por Bolívar y San Martín. Su liderazgo no fue más un liderazgo indígena, como el de Túpac Amaru o el de Túpac Katari, y al mismo tiempo la agenda de sus rebeliones no tenía nada que ver con su propia condición de indios. De tal modo que si el Perú hace parte de la geografía americana de la independencia, esto se debe sobre todo al concurso convergente, por una parte de Bolívar y las tropas de Venezuela y de Colombia, y por otra parte de San Martín desde el sur, con las tropas de argentinos y chilenos. De tal modo que en ese caso la pregunta es: ¿independencia de qué? ¿Y para qué? Yo mencioné hace un momento, para presentar la complejidad del proceso, varias veces el nombre de Charcas, es decir, Bolivia. La historiografía tiende a presentar la separación de los actuales países de la América Latina como si hubiera sido el resultado siempre de un enfrentamiento entre colonias por una parte y la metrópoli por otra. En realidad, ustedes seguramente deben saber que el único enfrentamiento colonial, por lo menos en América del Sur, se dio en 1542-1545, cuando los encomenderos del Perú protestaron contra la promulgación de las leyes nuevas de 1542, porque esas leyes de 1542 cortaba de raíz un conjunto de prerrogativas iniciales que Carlos V o los reyes católicos habían entregado a los conquistadores convertidos después en encomenderos. Las guerras por la independencia no fueron efectivamente guerras coloniales
en el sentido estricto de la palabra. En gran parte por lo que avanzaba hace un momento, es decir, España estuvo efectivamente envuelta en su propia lucha por la independencia, de tal manera que las guerras por la independencia fueron sobre todo guerras civiles entre americanos. Aún más, y creo que la experiencia también de Colombia ilustra lo que voy a decir, en muchas regiones sus líderes pelearon no por separarse de España, pelearon por separarse del control, de la extorsión y de la explotación impuesta por las propias capitales virreinales. Por ejemplo, Cusco en 1814, por ejemplo, Huánugo en 1812. Pero no solamente en el Perú del Sur, piensen en 1830, cuando la Gran Colombia se disuelve. Bueno, Colombia y Venezuela por una parte. Pero ¿cómo nombrar a ese territorio que es ahora el Ecuador? El nombre más apreciado hubiera sido, por cierto, Quito, porque durante toda la época colonial el callejón andino de Quito fue el nervio económico del Ecuador colonial con los obrajes. Pero nombrar Quito a esa nueva realidad hubiera implicado la inmediata disidencia de Guayaquil. Nombrarla Guayaquil hubiera significado lo contrario con los quiteños. De tal modo que optaron por una solución, diríamos, salomónica. Llamaron Ecuador, que es una línea imaginaria para un país igualmente imaginario. La palabra no es cierto mía, es del propio Bolívar, quien, como seguramente saben, en sus momentos de desencanto decía: estamos creando repúblicas aéreas, decía él. Pero también ocurrió en la banda oriental, con Artigas. Ahí la lucha entre Montevideo y Buenos Aires por la supremacía regional terminó efectivamente con la constitución de una nueva realidad que es Uruguay. Pero esa separación no fue una separación de España, fue una separación de Buenos Aires. También en el Paraguay, el doctor de Francia, inmortalizado en esa extraordinaria novela de don Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, decidió efectivamente establecer un cinturón de hierro sobre el Paraguay para separarse otra vez de Buenos Aires. Pero el caso más paradigmático es ciertamente Bolivia, es decir, Charcas. Cuando la Argentina se separa, es decir, proclama la independencia en mayo de 1810, los nuevos gobernantes ahora de esta República Independiente trataron, por cierto, de anexar Charcas, en gran parte porque en Charcas estaba y está lo que durante muchos siglos fue el nervio económico del sistema colonial, el emporio minero de Potosí. Y Abascal, ese garante del orden colonial a quien yo me referí hace un momento, trataba justamente de hacer lo contrario, es decir, mantener Charcas dentro del orden colonial. De tal modo que entre 1810 y 1824, Charcas, es decir, Bolivia, osciló como si se tratara de un péndulo, una pelota de ping-pong, entre el campo de Buenos Aires por una parte y el campo de Lima por otro. De tal modo que hastiados los doctores de Charcas decidieron ni con uno ni con otro, convirtamos con la complicidad de Bolívar, porque nadie es perfecto efectivamente, o 100% perfecto, convirtamos a este espacio en una unidad republicana completamente separada, por una parte de Buenos Aires y por otra parte del Perú. Pero ¿por qué, para terminar, por qué entonces Buenos Aires y Caracas, a diferencia de México, a diferencia de Lima, o más aún, a diferencia de Cuba, optaron abiertamente por la separación? En el caso de Caracas,
El Caracas colonial tenía una economía fundamentalmente basada en la producción de productos tropicales, entre los cuales el tabaco y sobre todo el cacao eran los más importantes. Pero pese a esta importancia, los terratenientes caraqueños no tenían el poder absoluto, porque estuvieron efectivamente controlados por un grupo mercantil de comerciantes que no solamente prosperaron como consecuencia de su adhesión al monopolio, sino que incluso antes que ellos, una compañía de comerciantes vascos, la famosa compañía guipuzcoana, tenía efectivamente el derecho absoluto de vender el cacao en el marco de una política de monopolio completamente estricta. Esto fue el fundamento de esa rebelión. Y por lo mismo, ¿por qué efectivamente los grandes cacaos, o los mantuanos, o los blancos, quisieron efectivamente una independencia política que les permitiera hacer compatible el gobierno de Venezuela con una política mercantil que acrecentara sus intereses? El problema es que de manera mucho más decisiva que en el caso de Colombia, la población afrodescendiente era mayoritaria. No solamente los libertos y los esclavos, sino sobre todo los pardos. Y no solamente los pardos, también los mulatos, es decir, toda una gradiente racial que encontró efectivamente en el liderazgo de Boves un canal de expresión para oponerse con decisión y en un primer momento por lo menos con mucho éxito a las políticas de Miranda en parte, pero sobre todo Bolívar. Y es que en el marco de la Primera y la Segunda República, en el marco de este amplísimo proceso de transformación, los nuevos dirigentes de la Primera y la Segunda República dieron efectivamente un conjunto de medidas que afectaban seriamente los intereses de los esclavos, por una parte, y los intereses de los llaneros, por otra. De tal manera que fue esta política absolutamente contradictoria la que fue utilizada primero por la metrópoli y en segundo lugar por las fuerzas realistas para tratar de retrasar el proceso de separación. Algo similar ocurrió en Buenos Aires. La Argentina colonial, por cierto, era muy distinta a la Argentina de hoy. Era un territorio fundamentalmente vacío, de ahí la expresión. Los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos descienden del barco, ¿no es cierto? Sí. La Argentina moderna se construye en el siglo XIX cuando España e Italia prácticamente la configuran humanamente. En la Argentina colonial, los únicos espacios significativos fueron los del interior argentino, Córdoba, Mendoza, Tucumán, desde donde se producían los insumos que el gran mercado minero de Potosí requería. Todo el resto era un territorio muy fértil, por cierto, la pampa húmeda, pero que prácticamente no tenía ninguna gravitación sobre aquella economía. Esta situación empezó a cambiar desde las postrimerías del siglo XVIII, cuando otra vez los comerciantes porteños protestan efectivamente contra el monopolio y el control ejercido no por España, sino por los comerciantes de Lima agrupados en el Tribunal del Consulado. La corona española les dio una primera satisfacción, creando justamente el Virreinato del Río de la Plata y por otra parte abriendo el puerto de Buenos Aires en 1780 al comercio internacional. Pero estas satisfacciones eran satisfacciones limitadas a juicio
de los comerciantes y de los productores, de los grandes estancieros de Argentina. De tal modo que cooptaron, otra vez, por razones casi idénticas a los grandes plantadores de Caracas, por una política liberal, por una política de libre comercio que efectivamente reemplazara al antiguo monopolio, pero con una peculiaridad adicional. En efecto, en 1806, Argentina y sobre todo Buenos Aires fue invadida por los ingleses. Y lo extraordinario fue que no solamente los criollos resistieron con éxito a esa invasión, sino que derrotaron a las fuerzas expedicionarias. El mensaje ahora era completamente claro. Los argentinos, y en particular los porteños, no solamente podían defenderse por sí solos, sino que además, paradójicamente o significativamente, podían incluso defender los intereses de una metrópoli ausente. En segundo lugar, tanto el bloqueo continental establecido por Inglaterra como justamente todas estas escaramuzas abrieron un amplio espacio a productores y mercaderes argentinos, o mejor dicho, bonaerenses, para tratar de sortear con mucho éxito todas las restricciones que España había impuesto a la circulación mercantil, a los intercambios, de tal manera que después de la experiencia de la invasión inglesa, literalmente no hubo posibilidad alguna de volver a la antigua situación. Y finalmente, y esta es seguramente la gran peculiaridad de la experiencia de Buenos Aires, las milicias y los criollos que habían derrotado con éxito a las fuerzas expedicionarias inglesas constituyeron desde muy temprano un cuerpo homogéneo de oficiales que pudo por lo mismo adelantar con éxito la separación y llegar a mayo de 1810. Pero separar Buenos Aires de España era una cosa, y otra muy distinta era efectivamente establecer la hegemonía de Buenos Aires sobre el resto de las provincias unidas, que de unidas realmente no tenía mucho. De tal modo que las 2 décadas que siguen a 1810 fueron, al igual que en el caso de Colombia, el escenario de guerras intensas entre las diversas provincias, las diversas regiones que buscaban, por una parte, establecer una hegemonía sobre todo el resto, y por otra parte, peleaban igualmente acerca del mejor modelo político, o centralismo o federalismo, y también en torno a la más adecuada política económica, o proteccionismo o liberalismo. Si Argentina, y con esto termino, pudo jugar un papel importante en la independencia de Chile, de Bolivia y del Perú, fue sobre todo gracias a que San Martín, en parte al igual que Bolívar, decidió efectivamente alejarse de estos centros de controversia, convertir a su Estado Mayor del Ejército en un genuino Estado político y por lo mismo llevar en las campañas una decisión completamente autónoma. Muchas gracias.